Este video tendrá información reciente del manga de One Piece, en concreto del capítulo 1150. Pausa el video en este momento si no vas al corriente con la historia y no quieres recibir spoilers. En el capítulo 1150 del manga de One Piece, tuvimos un acercamiento directo al funcionamiento de los poderes de Imu. Lo que antes llamábamos poderes demoníacos, resultó ser cierto en parte, pues en efecto, aunque no hemos visto a Imu en sí, pues el enemigo que tenemos es Gunko poseída por Imu, vimos su apariencia demoníaca, pentagramas, magia oculta y la conversión de otros en demonios. La pregunta ahora es, ¿cuál es el secreto detrás de los poderes de Imu? ¿Es ese libro que vimos que utilizó para usar la técnica llamada Domi Reversi? ¿Es un demonio real? ¿Un usuario de fruta? ¿O es otra cosa? Vamos a analizar. Uno de los elementos que más llama la atención son los caracteres que aparecen en los círculos mágicos. Ya los habíamos visto en otras ocasiones, cuando se usaba la técnica llamada Abyss para invocar a miembros del Gorosei y Caballeros de Dios, pero en esta ocasión pudimos darle una revisada con mayor detalle, y lo cierto es que estos caracteres resultan familiares. Antes que nada quiero aclarar que no se trata de los caracteres de la escritura antigua vista en los poneglyphs, mientras estos últimos tienen una apariencia que nos recuerda un poco a una mezcla entre la escritura kanji y los símbolos coreanos. Por explicarlo de cierta manera, los caracteres mágicos de Imu se parecen más a un alfabeto. Después de mucho investigar, diría yo que lo más cercano es el alfabeto fenicio, pero al parecer, al igual que el de los poneglyphs, es en realidad un idioma ficticio creado por Oda. Pero más importante, la razón de que estos caracteres resulten familiares para nosotros los fans es porque a mi parecer ya los habíamos visto, pero no en círculos de invocación, sino en uno de los murales que hay en la luna. En mi opinión, este estilo de escritura es el mismo que podemos ver en el mural que detalla el momento en el que la gente de Birka baja a vivir al planeta azul por falta de recursos. Los trazos son parecidos, también parecen tomar inspiración del alfabeto latino, pero sin serlo exactamente. Esto es muy interesante porque implica un posible vínculo entre la magia de Imu y la gente de la luna. ¿Quiere decir esto que en la luna sabían usar esta magia? Bueno, lo primero que tendríamos que responder es si realmente existe tal cosa como la magia en el mundo de One Piece. Claro, las frutas del diablo son elementos mágicos de cierta forma, pero aquí la pregunta es si existe la hechicería ajena a las frutas del diablo, personas que son capaces de manipular poderes a través del uso de runas y símbolos. Hasta ahora las únicas veces que hemos visto la magia o los poderes demoníacos funcionar de forma exitosa es a través de Imu o de sus subordinados. Ellos son capaces de acceder a transformaciones parecidas a las Zoan mitológicas, usar el abismo para viajar grandes distancias, así como tener una regeneración que ha sido descrita como inmortalidad. Pero fuera de este grupo de personas jamás hemos visto otra cosa parecida. Nami mencionó lo siguiente en el capítulo 1139 del manga. He visto esto en libros antes, parece un círculo mágico. Aparentemente se usan en rituales para invocar demonios en algunos países. Por supuesto, nosotros vimos precisamente lo que Nami describe tiempo atrás cuando Brook apareció en la isla Namakura, un grupo de personas que dibujó un círculo e intentaba invocar al rey demonio Satán. Pero no parece que tuvieran éxito y la llegada de Brook fue más bien azarosa. Si Nami sabía de estas cosas, quiere decir que los libros que hablan sobre el tema de la magia son más o menos conocidos en el mundo de One Piece. A lo que voy es que si la raíz de los poderes del Rey Supremo del mundo están basados en magia, y es algo que diversas personas en el mundo podrían usar, me parece que no sería justificación suficiente para que sea el as bajo la manga de todo el gobierno mundial. Además de que si la magia existiera como tal, ya deberíamos haber visto algo de eso en One Piece a estas alturas. Se me ocurren dos maneras en las que la magia podría existir en general, pero que jamás hubiéramos tenido la oportunidad de presenciarla. Una es que sea un conocimiento tan antiguo que se perdió, y solamente Imu posee el único libro genuino sobre el tema. Los que Nami mencionó podrían ser falsos, escritos por gente que ha oído leyendas, pero que realmente no tienen los caracteres verdaderos ni conocen los rituales que se deben de utilizar. Otra es que la magia sea en realidad una forma increíblemente avanzada de haki del rey conquistador,
Ya hemos visto que Imu posee esta habilidad y parece que puede compartirla con sus subordinados incluso. El libro que Imu posee podría tener la información para que un usuario de Haki del Conquistador sea capaz de canalizar su poder y manifestarlo de diversas maneras. Aunque en mi opinión ambas opciones podrían ser válidas, no estoy convencido de ellas. Entre más lo pienso, más creo que lo que hay detrás del poder de Imu es, como se ha especulado desde hace mucho tiempo, una fruta del diablo. Quizá una fruta única, especial, creada a partir de la desesperación y no de los sueños. Una que es increíblemente poderosa, pero al final del día, un poder derivado de la imaginación humana, como dijo Vegapunk. Porque si en el mundo de One Piece existe el concepto de la magia, aunque sea solo como leyenda, debería poderse manifestar en la forma de una fruta del diablo, pues es un concepto derivado de la imaginación. Los caracteres que se emplean en los círculos podrían haber sido utilizados en el pasado para intentar procedimientos que combinaran magia y ciencia. Ya sabemos que hubo una civilización avanzada tecnológicamente hace 3000 años en Elbaf, y este lenguaje podría provenir precisamente de esas personas. Quizá cuando se perdió la tecnología de ese pasado tan distante por el cataclismo del primer mundo, la gente que quedó no sabía cómo replicarla, y como la tecnología suficientemente avanzada puede confundirse por magia, de ahí que surgiera este concepto y el intento de hacer rituales y esas cosas. Creo que Imu es único, es la única persona que puede usar esta magia y a través de él otros pueden acceder a ella si hacen un contrato. Este tema del contrato es muy parecido a cómo funcionan frutas como la Kage Kage no Mi o la Hobi Hobi no Mi. Así que no sería imposible que Imu tuviera una fruta del diablo que simplemente da la capacidad de hacer magia. Suena bastante poderoso, pero no es la primera vez que hemos visto frutas extremadamente poderosas en el mundo de One Piece. De hecho, la situación me recuerda un poco a cómo se sentía Enel en la saga de Skypiea. Me refiero a que cuando llegamos, de pronto, uno tenía la duda si Enel era realmente un dios. Ya conocíamos a los usuarios Logia, porque vimos a Smoker, a Ace y Crocodile en la saga de Arabasta. Pero aún así, aunque estaba prácticamente dicho que Enel era un usuario, Oda manejó la historia para que antes de conocerlo, uno se cuestionara si realmente Enel era el dios que decía ser. Imu ahora proclama lo mismo, que es un dios. De hecho, curiosamente, cuando apareció, no dijo que iba a mostrar lo que un demonio puede hacer. Se refirió a sí mismo como un dios, una figura de adoración. Me parece que hay una buena probabilidad de que simplemente estemos ante otro usuario con complejo de deidad derivado de haber consumido una fruta del diablo, solo que esta vez es una fruta con poderes astronómicamente superiores a lo que hemos visto hasta ahora. La pregunta aquí es, ¿y qué hay con el libro de hechizos? Creo que esto se relaciona con la fruta de Nika en cierta manera. Verán, tanto Imu como Nika parecen ser antagónicos. Uno tiene poderes oscuros, otro tiene poderes de luz. Uno oprime y otro libera. La lucha entre estas entidades viene desde el siglo vacío, e incluso antes. Lo menciono porque la Hito Hito no Mi modelo Nika tiene una característica bastante curiosa. Es muy difícil de dominar. Al inicio de la historia, la Gomu Gomu no Mi, como la conocíamos, era referida como una fruta inútil, un poder que no era la gran cosa y que no servía de mucho. Cuando Luffy la comió, si bien le servía para aguantar golpes, no podía ni lanzar un ataque sin que le rebotara en la cara. A diferencia de todas las frutas que hemos visto, cuyos usuarios las dominan intuitivamente desde el momento en el que las comen, la Gomu Gomu requiere mucho entrenamiento para sacarle provecho. Pero una vez que el usuario la empieza a dominar, se vuelve de pronto una de las frutas más poderosas e imparables. Es una habilidad que necesita mucho tiempo, pero hay una gran recompensa. El poder de Imu, si es que fuera una fruta del diablo, podría ser algo parecido. Tener la capacidad de usar magia, pero sin conocer los hechizos, sin aprender a usar la fruta. Al inicio podría ser inservible o de un uso extremadamente limitado. Quizá incluso sea más difícil de dominar que la de Nika. Pero se me ocurre qué pasaría si un usuario previo dejara un manual con lo que aprendió en su vida, para que un usuario futuro construya sobre ese conocimiento. Con el paso de algunas generaciones se crearía un grimorio lleno de hechizos que solamente el usuario de esta fruta podría usar y que facilitarían mucho las aplicaciones de este nuevo poder mágico. Y tal vez para eso sirve el libro, como una guía para usuarios futuros.
porque cuando Imu llega a Elbaf, utiliza sus poderes al principio sin necesidad de libro, pero luego lo saca para dibujar el círculo necesario para efectuar el Domi Reversi. Tal vez esto es porque no se lo sabe de memoria simplemente. Creo que no es una técnica que use tan seguido porque de lo contrario ya habríamos conocido uno que otro demonio. Porque hay que aclarar que en lo que se transformaron Dorry y Broggy no parece ser lo mismo que los poderes que poseen los Caballeros de Dios y el Gorosei. Creo que en ellos Imu usó un hechizo ligeramente diferente, probablemente uno que sí era consensual. En el capítulo 483 del manga, titulado El final del sueño, que marca la derrota de Moria a manos de los Sombrero de Paja, Sanji dice una frase que parecería estarnos diciendo algo más profundo sobre el mundo de One Piece. Todas las cosas que vimos desde que llegamos a esta isla eran parte del engaño de Moria. Ahora que ha sido derrotado no queda nada. Es como despertar de un mal sueño. Todo se ha ido, como en una casa embrujada. Sanji habla aquí de un engaño. En Thriller Bark al llegar se nos introdujo a la idea de que Hogback había logrado de alguna manera reanimar a los muertos. Pero al final del día, todo derivaba de una fruta del diablo, la Kage Kage no Mi. Esta saga está probando tener presagios importantes actualmente, desde los Piratas Rocks hasta el mismo Imu probablemente. De manera que así como Sanji mencionó el engaño de Moria, creo que Imu también nos está engañando. No es un dios, no es un mago, es un usuario de fruta. Tal vez la fruta más poderosa que existe, pero al final del día una fruta del diablo, con sus debilidades clásicas y todo. Y aunque es tentador pensar otra cosa, tal vez al igual que en Arabasta, Skypiea, Thriller Bark, Pon Hazard o Dressrosa, la verdad que hay detrás de los eventos extraños es simplemente un poder más de fruta del diablo. La imaginación de la humanidad materializada en una habilidad contenida en una fruta. Eso claro, no la hace menos imponente, ni menos mágica, además de que aún no sabemos el verdadero origen de las frutas para empezar, pero al menos si nuestros protagonistas se dan cuenta de esto, sabrían cómo contraatacar más fácil, pues estamos en terreno conocido, entre comillas. Estoy emocionado por ver qué tanto más aprenderemos sobre Imu próximamente. Seguro que nuestro conocimiento irá incrementándose mucho en los próximos capítulos, lo cual me da cierta nostalgia, considerando que Imu apareció hace 7 años ya, y por todo ese tiempo permaneció en misterio. ¿Cuánto nos faltará para aprender sobre Rocks, el siglo vacío y Joy Boy? ¿Quién sabe? Pero por el momento te agradeceré mucho tu like, si este video te gustó y que me compartas tus teorías en los comentarios. Además, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas mis videos nuevos sobre One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Netamita, Tiago Suárez, Juan, Cosas V, Brian Kirsinger, Edgar, El de Alcaprio, Juanini, Adro, Ángel Salazar, Saida Ino HBS, Helic, Gabriel Peña, X, Cervantes 07, Mugiwara 56, González de Mario, Luciano Segovia, Miguel Pérez, José Román, Rob Maverick Rodas, Lucas Núñez, Furia de Roja, Juan Capó, Man, Bell, Edgar Torres, Seisus, Ryomojiro, Víctor Miguel, Hana Hananomi, Federico Juárez, Reiner Derretido, David Nightraid, Miau Mastery, Gonzalo Cazorla, Anca Nirvana, Jorge Quero, Renato González, BC Belmont, Jere González, Carlos Palomino, Carlos González, Shaggy de Lazo, Jordi Plana, Andrés Soto, Starnik, Léeme la Mente, Pierrot, Omar, Guata Contreste, Cocoto, Dindón, Julián, Cristian, CNF, Sander, Max Vallejos, Laura Alejandra de Silva, Soyadix, Juan Francisco, Miguel Cruz, John Beal, De Gozaru, Mr. Don Lufito, Versos Legendarios, EM, Julio César García García, René Zúñiga, Midra, Israel García, Sebastián Fernando Mendoza, Akarin y Benjamín Bustos. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace de la descripción si quieres formar parte de los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final, nos vemos en el próximo video.